Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Con las elecciones estarán... Muchas gracias por continuar con Noticiero Hechos AM. Hoy en la entrevista haremos un análisis de coyuntura electoral partiendo de los resultados de la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. Nos acompaña el rector de la UCA, el padre Andrea Oliva, y la directora del instituto, Janet Aguilar. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Más que un análisis político, es obviamente los resultados, conocer los resultados de esta encuesta que se dio a conocer el día de ayer por ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, Janet. Muchas gracias, Romeo. Buenos días. Padre, bienvenido también. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Romeo. Bueno, como siempre, yo he escogido unas láminas que me parecen, a mi juicio, importantes que la población salvadoreña las conozca, pero como siempre es importante, Janet, hablar de las generales, ¿no?, de la encuesta, la fecha en que se lanzó, cuál es el mecanismo, cuál es la diferencia de una encuesta como la que realizan ustedes versus algunas que se hacen telefónicamente, que hoy que está de moda el tema este de que si las encuestas telefónicas son confiables o no. Sí, bueno, esta encuesta, bueno, mide fundamentalmente la evaluación que la gente hace al cierre del año 2013, pero además incluye un importante número de preguntas relativas al próximo proceso electoral. Es una encuesta que se cursó entre el 9 y el 20 de noviembre de este año a 1.526 personas adultas, es decir, mayores de 18 años. ¿Verdad? Es representativa del conjunto de la población mayor de 18 años y cuenta con un error muestral de más o menos 2.5% y el 95% de confianza. Digamos, esta encuesta, al igual que nuestras encuestas, suele ser representativa en términos también de las cuotas, en términos de edad, de género, de distribución urbano-rural. Y se cursa, como ya decía, en los 14 departamentos del país. Pues, ¿cuál es la diferencia? Pues, en realidad, en relación a otras encuestas, muy poco se sabe a veces detalles de la metodología que utilizan, de la manera en que diseñan la muestra, del marco muestral en que se basan, con lo cual es difícil, digamos, a veces saber el nivel de confiabilidad que pueden tener. Obviamente la confianza de una encuesta no solo radica en el prestigio, digamos, o en el reconocimiento que pueda tener la casa encuestadora, sino fundamentalmente en aspectos también metodológicos y técnicos, como el diseño de la muestra, el diseño del instrumento, la expertez de los encuestadores, el mecanismo para procesar los datos y obviamente para analizarlos. Y por supuesto, digamos, la independencia e imparcialidad de la institución que realiza. Y el mecanismo para recolectar la información, por eso preguntaba el tema padre, del teléfono, ¿no?, del uso del teléfono. ¿Cuáles son los inconvenientes que puede tener, si es que los hay, hacer una encuesta, o las limitantes que podría tener hacer una encuesta vía teléfono? Sobre el teléfono hay muy pocos datos, entonces a través del teléfono es muy difícil hacer una muestra que contemple estos elementos que ha comentado Janet de cara a la población, saber si son hombres o mujeres y que sea representativo con la realidad de la población salvadoreña, los estratos sociales de las personas, tampoco es fácil saberlo en una encuesta por teléfono, su ubicación geográfica, tampoco se puede hacer en una encuesta por teléfono de una manera adecuada, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos que una encuesta telefónica es una encuesta que puede ser orientativa, pero que no tiene la base científica que tiene una encuesta casa por casa. Okay. Janet, ¿cuáles son los principales hallazgos de esta encuesta que realizaron ustedes entre el 9 y el 20 de noviembre? Comencemos por la evaluación del gobierno, ¿no? ¿Cómo percibe la gente el actual gobierno y el trabajo que ha desarrollado la actual administración? Bueno, en términos de la evaluación de la situación del país, por ejemplo, la gente considera, en este caso, un 67.8% que el principal problema que vive el país en este momento es el crimen y la inseguridad. Esto ha crecido de forma importante respecto a los últimos años, ¿no? Más gente percibe y más inseguro el país. Y más inseguro el país. Exactamente. Entonces, el tema del crimen, de la inseguridad, se coloca como la principal fuente de preocupación ciudadana, al tiempo que han crecido los ciudadanos que creen que la delincuencia aumentó durante el presente año. Esto es alrededor del 60%, 56.9%, ¿no?
es mucho mayor que hace un año, en donde más bien había siempre una preocupación importante en torno al tema, pero había menos gente que creía que esto se había agravado. Entonces, claramente este es un tema que sigue siendo una demanda importante de la población en relación al gobierno actual, y más bien, digamos, hay escepticismo cuando se pregunta sobre la situación general del país. Al consultarle si al terminar este año la situación va a estar igual, peor o mejor, encontramos que un 41.1% dice que peor, mientras que el 36.1% dice que peor. Es decir, digamos, está concentrada fundamentalmente en los que no advierten cambios al cierre del año, y más bien que vamos a cerrar peor, ¿verdad? En el caso de una tercera parte. ¿Está dividida de alguna manera la opinión en ese sentido? Está dividida, y más bien hay un escepticismo en relación al cierre del año. De igual manera, frente a las perspectivas de mejora en cuanto a la situación económica para el próximo año. No obstante, digamos, al pedirle a la gente que otorgue una calificación al gobierno, en este caso el presidente Funes, la nota promedio es de 6.64. Es una buena nota, ¿no? Sigue siendo una buena nota. Y esa es la contradicción, Janet, perdona que te interrumpa. Esta pregunta la habrán hecho, o este análisis lo habrán hecho en varias ocasiones. Esta es un poco la contradicción. Cuando tú vas al campo y le preguntas a la gente, como lo han hecho ustedes, y le preguntan por la seguridad del país, tú me dices, ha aumentado, ¿no?, la percepción de la gente. Cuando tú le preguntas sobre el futuro del país, hay incertidumbre sobre esto. Pero ¿por qué la gente no termina pasándole factura al presidente de la República? Cuando le evalúas y le preguntas por el presidente de la República, continúa saliendo bien evaluado, o bien evaluado por los salvadoreños, por las personas que le consultan. Sí, bueno, hay varias razones. Yo creo que hay que mencionar que la manera en que se configura la opinión pública en El Salvador es bastante compleja. En ese sentido, digamos, las opiniones también varían según el segmento de la población, según el estrato socioeconómico, es decir, no todos piensan lo mismo, pero en términos generales encontramos esa tendencia. Ahora, esto se debe en buena medida a que este ha sido un presidente con altos niveles de popularidad, y lo que hemos visto a lo largo de diferentes mediciones, sobre todo de evaluación de gobierno, es que la gente no logra necesariamente conectar su situación concreta con la responsabilidad gubernamental. Es decir, cuando hay un presidente muy mediático, cuando hay también una campaña oficial que resalta muchísimo los logros, y además se han implementado una serie de programas sociales que ciertamente pueden atender algunas necesidades, sobre todo de los segmentos más pobres, pero que no resuelven estructuralmente los problemas de la población. Sin embargo, la gente lo ve bien, siguen viendo muy bien, y sigue apareciendo al cuarto año de gestión todavía como el principal logro el tema de la entrega de útiles y uniformes, por ejemplo, o la entrega de dinero a familias pobres. ¿Tiene un capital político importante el presidente de la República según esta encuesta, padre Oliva? Sí, es evidente, ¿verdad?, que el capital político del presidente es importante, y que de alguna manera ese capital político lo está capitalizando el FMLN en cuanto a la intención de voto. El trabajo que ha hecho el presidente y el trabajo que ha hecho el gobierno en beneficiar más a las clases populares en los proyectos, como ya decía Janet, en los programas sociales, pero también en proyectos de infraestructura que han sido muy vistosos, ¿verdad? La terminación de la Monseñor Romero, la calle a Los Chorros, ahora el Citrams, son proyectos que son muy vistosos y que no pasan desapercibidos, y entonces la población ve que estos proyectos realmente se está haciendo cosas por el bien del país. Entonces yo creo que es este capital que hoy tiene el presidente, que tiene este gobierno de Funes, se traslada al FMLN. Padre, me cuesta creer de que la gente no conecte, no conecte, digamos, la situación del país con el gobierno, porque es lo primero que hace un ciudadano. Espontáneamente dice que este gobierno no ha cumplido, este gobierno no ha hecho las cosas como lo prometió. Me cuesta creer eso. ¿Será, en todo caso, de que la población entiende o cree que el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo, su mayor esfuerzo, y que no puede hacer más, tomando en cuenta la situación económica, ¿no?, que vive el país y el mundo? Yo diría que sí, ¿verdad? Que por un lado se una cree especie que de comprensión, por decirlo de esa manera, está trabajando, y que hay elementos y factores que no dependen del gobierno. De hecho, el tema económico muchas veces, cuando se ha preguntado
por qué está difícil la situación económica, se ha hecho referencia más a la crisis internacional, ¿verdad?, a la situación de la economía a nivel global, que a algo que esté en manos del gobierno. Pero, por otro lado, el hecho de que la población perciba que la delincuencia ha incrementado o que la situación económica no ha mejorado, no es toda la realidad, ¿verdad? Hay otros elementos importantes que yo creo que sí también se tienen en cuenta y que dependen del gobierno y que la gente las valora positivamente. De hecho, en los gobiernos anteriores, en los gobiernos de Arena, tampoco teníamos una mejora en estos aspectos económicos y de delincuencia, también había una evaluación. Sí, ha sido como negativa, la constante, ¿verdad? ¿no? Es decir, que la gente siempre exactamente, ha evaluado mal estos puntos. Pero quizás yo creo que pesa más en este contexto los cambios que la gente ha percibido como cambios positivos y que benefician a la Es decir, que la diferencia, Janet, si podemos hacer una conclusión en esto, la diferencia es que la gente entiende, obviamente, que no ha habido mayores logros en seguridad pública, en economía, etcétera, pero entiende también que se ha hecho un énfasis en lo social y eso le ayuda a la imagen del presidente de la República. Sin duda, le ayuda la imagen del presidente, pero también la gestión del gobierno, y esto termina, como ya lo decía el padre, capitalizándolo el FMLN. Yo creo que en comparación también a gestiones anteriores, la gente aprecia mucho que ahora se esté haciendo mayor énfasis en lo social, ¿verdad? De alguna manera, digamos, hay cosas que jamás habían recibido y que, como digo, son paliativos y son medidas, en mi opinión, muchas bastante populistas porque no resuelven los problemas de fondo, pero la gente lo valora positivamente. Entonces, eso de alguna manera, en contraste con las gestiones anteriores, le da una ventaja. Adicionalmente, la imagen, la figura personal del presidente sigue siendo muy apreciada por la gente, a pesar, obviamente, de que es una figura muy confrontativa, agresiva, ¿verdad?, que ha generado mayor polarización. ¿Le afecta esto al presidente en algunos sectores, Janet? Esta percepción de confrontativo. En términos generales, cuando lo medimos el tema de la imagen hace 6 meses, más bien este tipo de rasgos por la gran mayoría de la población son vistos, son valorados positivamente, aunque obviamente el segmento más informado de clase media pues lo ve con cierta reserva o preocupación, pero en términos generales, digamos, a la gente suele gustarle estas figuras de hombres fuertes, ¿verdad?, que tienen los pantalones bien puestos. De hecho, a diferencia de gobiernos anteriores de mandatarios anteriores, aquí hay más gente que dice que el presidente tiene control de sus decisiones. Entonces, eso termina favoreciéndole, además de, obviamente, su trayectoria anterior. Y como decimos, hay también una fuerte campaña, ¿verdad?, en torno al tema de los logros, sobre todo en el plano de lo social. La figura de la primera dama también creo yo que pesa en esta gestión, al menos en la evaluación global, y eso ha terminado también favoreciendo al FMLN, ¿no? Ok, antes de ver los resultados concretos de las láminas que vamos a proyectarle, nada más preguntarles si este caso, el caso Selenel, el caso del expresidente Francisco Flores, ya estaba en la agenda de los medios de comunicación, ya era del dominio de la opinión pública cuando se lanzó esta encuesta, ¿o no se puede medir todavía esto, padre? Bueno, en el caso Selenel sí ya estaba en los medios, ya se conocía cuando se hizo la encuesta. No así el caso del expresidente Flores y los 10 millones. Entonces, puede ser que esto afecte a la encuesta, pero es posible que afecte más negativamente a Arena, porque en el fondo todos estos casos de corrupción están más vinculados al gobierno de Arena, ¿verdad?, que al actual gobierno. Entonces es muy posible que en una próxima encuesta estos casos hayan afectado negativamente hacia Arena. Muy bien, si quieren vamos a revisar la primera lámina, vamos a ir de forma cronológica porque es importante que usted conozca los resultados, los hallazgos, que son fotografías del momento en que se lanzó la encuesta, ¿no? Ahí está la primera. El gobierno del FMLN ha sido beneficioso o perjudicial para el país. Ahí lo tiene Janet proyectado en esta pantalla que está mucho más visible, más grande. Ok, ahí tienes. No ha sido beneficioso el 64.2%, ha sido perjudicial el 26.9%, no sabe, nos responde el 9.0%, el 9%, ¿no? A pesar de lo que hemos hablado, de que la gente percibe que el tema de la inseguridad todavía no ha sido neutralizado, por decirlo de esa manera, a pesar de que el clima del país en términos generales, o hay escepticismo, digamos,
¿La gente le da el beneficio de la duda, por decirlo de esa manera, si me permite el término, al FMLN o al gobierno del FMLN? Bueno, en este caso, digamos, se preguntó por el gobierno del FMLN porque obviamente Mauricio Funes fue el candidato del FMLN, Claro. ¿no? Aunque todos sabemos cómo terminó esta historia. Pero, digamos, en la actualidad, digamos, mucha gente sigue asociando el gobierno de Mauricio Funes con el gobierno del Frente. En términos generales, como vemos, 2/3 partes de la gente, ¿verdad?, sigue señalando que este gobierno ha sido beneficioso para el país. Y cuando se le pregunta por qué ha sido beneficioso, la mayoría nuevamente tiende a aludir a los programas sociales. Pero esta opinión cambia dependiendo de dónde preguntes eso, supongo yo, ¿no? Sin duda, ¿O es generalizado? Es bastante generalizado, ha sido bastante generalizado también cuando lo hemos medido en las encuestas de evaluación de gobierno. Pero nuevamente el tema que sobresale es el tema de las ayudas que este gobierno ha ofrecido a estos Claro. sectores desfavorecidos. Es que estoy pensando, padre, exactamente en la clase media. Es decir, si usted va al campo, obviamente, a la escuela, al cantón, al caserío, a la comunidad, la gente sin duda, el padre de familia, la madre de familia, está contenta de alguna manera por los paquetes escolares, por la ayuda, ¿no? Por el vaso de leche, por los uniformes, etcétera. Pero, ¿lo entiende así la clase media? ¿La clase media también le da una evaluación positiva al gobierno, cuando sabemos que ahí es donde de alguna manera ha perdido terreno el FMLN o había perdido terreno el FMLN? Sí, pero a pesar de eso, ¿verdad?, los estratos obreros, medio altos y medio bajos, son un grupo importante entre los electores del FMLN, ¿verdad? No, entonces parece ser que de alguna manera los estratos medios, bajos y altos, están viendo como positiva también la función de este gobierno. Hay que tener en cuenta que la mayoría del país, ¿verdad?, corresponde a los estratos populares. Ajá. Y que, por tanto, la mayoría de los niños van a las escuelas públicas, y es una gran mayoría, la mayoría de la gente que vive en las áreas marginales, en las zonas rurales de los países, de los municipios más pobres, son un grupo importante en el país, y este es el grupo que ha sido beneficiado de alguna manera, ¿verdad? Entonces no debe extrañar que la mayoría de la población considere beneficioso el país, el gobierno del FMLN, porque es una mayoría pobre la que ha sido beneficiada con los programas sociales. Ok, antes de ir a la pausa, Janet, la siguiente lámina que tiene que ver precisamente con qué plan de gobierno conoce más, ¿no? Para saber cómo ha impactado de alguna manera, de todos los partidos, ¿cuál plan de gobierno conoce usted más para saber cómo ha impactado las campañas políticas de los partidos políticos en la población? Aparece el FMLN con 35.1, un 28.1, que es muy significativo, no conoce ningún plan de gobierno, el 26%, 26.6% del partido Arena y Unidad con 8.5%. Esa es una ventaja importante, ¿no? Exactamente, bueno, pero en general, digamos, los planes de gobierno que más conoce la gente son los del FMLN y los de Arena, ¿verdad? Sí, claramente. Claro. Muy bien, vamos a hacer la pausa. Hay un dato importante que lo vamos a revisar más adelante, y es de las personas que no se han decidido todavía por quién votar. Pareciera que cada vez va aumentando la cantidad de personas que no han decidido por quién votar en las próximas elecciones. Volvamos a ver. Bueno, estamos conversando esta mañana con el padre Andrés Oliva, rector de la UCA, y también con Janet Aguilar, directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA. Vamos a ir a la siguiente lámina rápidamente, a ver si, me decía Janet y el padre, a ver si terminamos de revisar estas láminas. Sí, cómo no, vamos a proyectar la número 15, que tiene que ver con lo siguiente: con base a qué vota usted. Eso es bien importante, Janet. O sea, es decir, esto es fundamental. ¿Qué es lo que valora la gente para ir a votar en las próximas elecciones o para decidir por quién va a votar? Eso es lo que dijo la gente, ¿verdad? En la encuesta, que vota principalmente sobre la base de la propuesta o el plan de gobierno del partido, seguido de la simpatía por el partido y la figura del candidato, ¿no? Es interesante quizás aquí solo comentar dos aspectos. ¿Sí? El poco valor que le dan a la campaña versus la cantidad de dinero y esfuerzo, ¿verdad?, que se invierte en este tema. Y en el tema de las propuestas o plan de gobierno, vemos que, contrario, digamos, a lo que la gente dice, hay una tercera parte que no conoce estas propuestas,
sin embargo lo hacen tomando en cuenta esas propuestas. Un comentario al respecto, creo que esta campaña electoral ha estado vacía de propuestas. De hecho, aunque los principales partidos han dado a conocer aparentemente sus planes de gobierno, realmente habría que analizar, no ha habido un espacio de debate serio sobre la viabilidad y la pertinencia de muchos de los contenidos de esas propuestas. Entonces creo que se está perdiendo nuevamente una oportunidad clave para el país para que la población debata a fondo sobre las propuestas que tienen en este caso las principales fuerzas políticas. ¿Cuál partido cree más capaz de crear trabajo, bajar servicios, reducir la pobreza, entre otros indicadores importantes en nuestro país? ¿Cuál partido considera más capaz de? Ahí está. Crear fuentes de trabajo, bajar costos de servicios básicos, luchar contra la delincuencia y reducir la pobreza. Padre, estamos viendo igual, ¿no? Sí, aunque es coherente, digamos, de alguna manera con las láminas anteriores. Es coherente con las láminas anteriores y es coherente con el resto del sondeo, ¿verdad? Se ve que la población ve como más capaz de crear fuentes de trabajo, de bajar los costos de los servicios básicos y de reducir la pobreza al FMLN. En cambio, más gente ve que es más capaz de luchar contra la delincuencia el Partido Arena, ¿verdad? Un 30.2%. Entonces vemos que sí la gente reconoce que el FMLN tiene una mayor capacidad de gobernar en áreas importantes, sobre todo de la economía, y ven a Arena como una mayor capacidad de gobernar en áreas de Siempre seguridad. se ha asociado, padre, y Janet, siempre se ha asociado al Partido Arena con el poder económico, ¿no? Con la empresa privada, con los que son capaces de generar empleo, con los que son capaces de dinamizar el país. Pero si me dejan la lámina, por favor, vamos a revisar en la parte de abajo, dice cuál de los partidos considera más capaz de reducir la pobreza, por ejemplo. Y ahora aparece Arena con un 23.1%, pero aparece el FMLN con un 34.9%. Parece algo irónico eso, ¿no? Sí, en, digamos, campañas presidenciales anteriores la gente suele señalar mucho más a Arena como el partido más capaz de generar fuentes de empleo, porque obviamente lo asocian con la gran empresa privada. Pero en este caso vemos que ha variado, pero sobre todo en el caso del tema de la pobreza es interesante y yo creo que nuevamente está asociado a la percepción pública de que el FMLN está haciendo esfuerzos, o el gobierno de Mauricio Funes ha hecho esfuerzos para atender a los sectores más pobres. Ok, y por eso tiene razón la siguiente lámina que dice si el FMLN debería seguir gobernando. Estamos viendo ahí, por ejemplo, que el 49.2% dice que sí y un 48.2% dice que no. Es una situación muy cerrada eso. Exactamente. A pesar de lo que hemos visto anteriormente. ¿Tiene, Janet, alguna explicación esto? De que por un lado dice, bueno, el FMLN es capaz, se ve como el partido más capaz de reducir la pobreza, el partido más capaz de generar empleo, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, no pareciera que la gente está dividida en torno a la decisión si el FMLN debe continuar gobernando. Sin duda, esta lámina es bastante interesante en términos de que la población se muestra dividida, es decir, que no está otorgando un amplio respaldo del todo, digamos, a la gestión, en este caso del FMLN, no obstante, digamos, en relación a Arena, como vamos a ver a continuación, obviamente lámina, ¿sí? La gente prefiere decantarse por el FMLN. En todo caso, lo que vemos es que más bien mucha de la gente se está moviendo más que por el amplio respaldo al FMLN, por la posibilidad de que vuelva Arena al poder. ¿Qué es la siguiente lámina? Vamos a verla a continuación. La pregunta es casi la misma. ¿Arena debería volver a gobernar el país? La pregunta anterior es si el FMLN debe continuar gobernando el país. Esta es si Arena debería volver a gobernar el país. Y de igual manera es contundente. Un 61.5% dice que no. Esto explica lo que tú estabas diciendo. Probablemente el FMLN esté teniendo un respaldo importante, no necesariamente por su buen desempeño, aunque se reconocen logros, logros importantes, sino más bien porque no quiere que Arena vuelva al poder. ¿Esa es una explicación lógica? Sí, de hecho, digamos, a la hora de examinar el comportamiento electoral, las tendencias actuales, este es un elemento que está pesando. Es decir, la gente está inclinándose un poco más por el FMLN, no tanto por que está reconociendo que es, digamos, es un partido al que le está dando un amplio apoyo, sino porque, digamos, rechaza la posibilidad de que Arena vuelva al poder. Entonces, en ese sentido es interesante ver cómo crece, más o menos en 20 puntos, los que rechazan la posibilidad de que Arena retorne nuevamente al Ejecutivo. Padre,
analicemos un poco esto antes de pasar a la siguiente lámina, ¿no? Por un lado tiene usted, digamos, una opinión ligeramente a favor del FMLN cuando se pregunta si debería continuar gobernando, pero por otro lado tiene un contundente no cuando se le pregunta si Arena debería regresar al poder. Entonces hace falta una tercera opción. Yo digo, ahí está una tercera opción, aparece en el mapa una tercera opción, pero ¿por qué no? Hay un apoyo, por lo menos de acuerdo a esta encuesta de ustedes, hacia unidad. Yo creo que eso lo da nuestra encuesta, pero lo dan todas las encuestas que han ido saliendo en el país. ¿Por qué no hay un apoyo a unidad? En primer lugar, es la figura del expresidente Saca. También hay un enorme rechazo a que Saca vuelva a gobernar el país, y mayor incluso a que Arena vuelva a gobernar. Hay un 68.3%, casi 7 de cada 10 personas que dicen que Saca no debe volver a gobernar al país, y hay una percepción sobre el gobierno de Saca bastante negativa. El 54% considera que el gobierno de Saca dejó al país en una grave situación económica y de seguridad. ¿Verdad? Entonces parece ser que, a pesar de que habría interés en una tercera fuerza política, esa tercera fuerza política no la encarna Saca y Unidad. Ok. Janet, de acuerdo a la siguiente lámina, ¿cuál es la situación? ¿Cuál sería la situación dependiendo de quién gane las próximas elecciones? ¿Cómo se lee esa lámina? A ver. Sí, bueno, en este caso, digamos, las barras azules representan las opiniones, son 3 preguntas, ¿verdad? Se indagó la opinión de la gente sobre la situación del país en el caso que Arena ganara, en el caso de que el FMLN llegara al poder o en el caso de que Unidad ganara las próximas elecciones. Y lo que tenemos ahí en ese gráfico reflejado las respuestas de las 3 preguntas. En azul tenemos las respuestas de los que piensan, los que respondieron en relación a la pregunta de Arena, en rojo a los del FMLN y en naranja a Unidad. En este caso, digamos, el 34.1% de la gente dijo que la situación del país mejoraría si Arena gana las próximas elecciones, un 15.3% que va a seguir igual, mientras que un 44.5% dijo que el país empeoraría si Arena gana las próximas elecciones. En el caso del FMLN, un 40.3% dijo que la situación mejoraría. El 16.6% dijo que seguiría igual si el FMLN ganara, y un 39.3% dijo que va a empeorar el país si el FMLN... Este es un escenario favorable para el FMLN. Nuevamente tenemos datos bastante consistentes, digamos, la gente se inclina más a la posibilidad de que el FMLN, o ve en mayor medida que el país podría mejorar si el FMLN gana en relación a lo que pasaría si Arena triunfa. Ok, como consecuencia de todo lo anterior, el FMLN tiene una significativa ventaja como partido de preferencia, ¿no? Es la lámina que vamos a ver a continuación, donde se pregunta precisamente partido de preferencia. Ahí está, ninguno, el 22.7%, es decir, este de alguna manera es el voto fluctuante, aquellos que se pueden mover fácilmente a una izquierda, a una derecha. El FMLN tiene un 37.4%, Arena tiene un 30.6%, son más o menos 7 puntos la diferencia, Unidad tiene 7.6%. Esa es la lámina de partido de preferencia que usted tiene en su pantalla en este momento. Imagen de los candidatos, que es la siguiente lámina, la revisamos rápidamente. Imagen de los candidatos que están corriendo para las próximas elecciones. Calificación de la imagen de los candidatos a la vicepresidencia es esta, ¿no? Esta es una lámina interesante también. Janet, ¿me la puedes explicar, por favor? Porque siempre se ha dicho que la figura del candidato a la vicepresidencia no es importante, pero en estas elecciones pareciera que se rompe ese paradigma, ¿no? Y vemos cómo Óscar Ortiz ha sumado mucho más que Portillo Cuadra, que aparece con 5.74, ¿sí? Exactamente, bueno, es primera vez que lo medimos en el marco de esta campaña, porque obviamente en la encuesta anterior todavía no estaban decididos todos los candidatos de fórmula, y en este caso es interesante, digamos, encontrar que
al pedir que la gente otorgue una calificación a la imagen del candidato a la vicepresidencia, es Óscar Ortiz quien reporta los promedios más altos, es decir, el que tiene la imagen más positiva respecto a los demás, ¿verdad? Le sigue René Portillo Cuadra y los compañeros de fórmula de los otros partidos. Al preguntar a la gente qué tan importante es la figura del candidato a la vicepresidencia a la hora de decidir, encontramos que el 82.5% dijo que era mucho o algo importante, algo o muy importante, ¿no? De manera que parece que ser que le están dando un importante peso. Y nuevamente también preguntamos si a la hora de decidir por quién votar en las próximas elecciones, cuál aspecto toma en cuenta más, el partido o el candidato. Y aquí el 61.9% dijo que el candidato. Entonces parece que las figuras personales obviamente cuentan, ¿verdad? Están pesando. Hablando de figuras personales, la siguiente lámina tiene que ver con eso, padre y Janet, que tiene que ver con a quién escogería como presidente de la República. Y ahí aparecen los porcentajes. No votará o se abstendrá un 4.5%. Salvador Sánchez Serén es a quién escogería la gente para presidente de la República de acuerdo a esta encuesta de ustedes, 38.4%. Norman Quijano tiene un 33.4%, Elías Antonio Saca tiene un 16%. ¿Ha crecido el porcentaje? Es una pregunta, Janet, o padre. ¿Ha crecido el porcentaje de las personas que le están depositando la confianza al candidato de izquierda? En cuanto al candidato, sí, ¿verdad? A lo largo de esta campaña se ha visto que Salvador Sánchez Serén ha ido sumando cada vez más preferencias de voto en cuanto al candidato y ha superado a Norman Quijano. Y Antonio Saca, que en las primeras encuestas tenía un 25% de aceptación, ha disminuido su preferencia de parte de la población. Es el hecho de que Elías Antonio Saca haya bajado o Unidad haya bajado, se traduce, Janet, o se ha traducido en favorecer otro de los partidos políticos, principalmente al Partido Arena, porque algunos dirigentes o algunos analistas van sobre esa lógica, ¿no? En la medida que se golpee a Elías Antonio Saca, en la medida que Unidad baje, ¿esto lo capitaliza obligatoriamente el Partido Arena o no necesariamente? Lo que pasa es que desde el principio hubo una diferencia en la preferencia. Una cosa es el candidato Antonio Saca, que tenía mayor preferencia, y la otra es Unidad, que siempre se ha mantenido en niveles parecidos a las actuales, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que como entre Antonio Saca y Unidad hay una relación muy fuerte, podríamos pensar que la figura de Antonio Saca, al estar por encima del voto de Unidad, podía ir favoreciendo a Unidad, pero cuando se pregunta por el voto a nivel de partido, Unidad está y se ha mantenido muy parecido a lo largo de este tiempo, según nuestros sondeos, ¿verdad? Entonces, la figura de Antonio Saca sí ha disminuido, ha perdido votos, pero los votos tanto se van hacia Arena como hacia el FMLN. Sin embargo, es importante, digamos, señalar que en este momento, al menos los electores o el segmento de la población que tiende a inclinarse más a Unidad es un segmento muy volátil, que, digamos, a la hora de examinar un poco más otros comportamientos, tienden en determinado momento, digamos, a tomar otras direcciones. Entonces, de ahí que se ha reducido el capital político y el apoyo electoral a Saca. Y ciertamente, bueno, tienden un poco más a beneficiar a Arena, que creo yo que es también parte de la ventaja que ahora, digamos, o del crecimiento que Arena ha tenido, aunque el FMLN sigue a la cabeza. Muy bien, antes de ir a la pausa para que agotemos esta lámina, voto simulado con papeleta, o si quieren hacemos la pausa, porque esto, aquí sí quiero detenerme para que me expliquen ustedes cuál es la diferencia entre, mire, intención de voto, ¿verdad?, donde aparece obviamente una diferencia sustancial, y la diferencia con esto del voto simulado con papeleta, ¿no? Que creo que son como los resultados un poco más fiables, para decirlo de esa manera. Sí. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Ok,
rápidamente, voto simulado con papeleta es la lámina que vamos a revisar a continuación, si la proyectan por favor, y luego vamos a ver la intención de voto manifiesta para las presidenciales. Va, Janet, ahí está. Voto simulado con papeleta, elecciones presidenciales, vicepresidente, ahí Sí, está. ¿Cuál es la diferencia entre, mire, entre lo que yo ya te preguntaba, ¿no? La intención de voto hacia un partido? Bueno, como ya lo decíamos, en esta oportunidad nos aproximamos al tema de las preferencias o intención de voto mediante varios mecanismos. Uno de ellos fue justamente este ejercicio de voto simulado. Previo al desarrollo de la entrevista, cuando la gente había aceptado dar la encuesta, se le entregó, digamos, una papeleta similar a la que se utiliza en los comicios, con las banderas de los partidos contendientes. Y se le pidió a la persona que marcara en privado la bandera del partido por el cual iba a votar en las próximas elecciones. Entonces se hizo antes de de aplicar la encuesta, luego la persona selló esa papeleta y luego se guardó, ¿no? Posteriormente, digamos, preguntamos ya al final de la encuesta, mediante la habitual pregunta de si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por cuál partido votaría? ¿Es la intención de voto? La intención de voto manifiesta. Entonces, es la lámina de continuación, si la ponemos para hacer la comparación. Exactamente. Entonces, digamos que son dos metodologías distintas. En términos generales encontramos tendencias similares. El FMLN sigue a la cabeza por una ventaja de más o menos 7 puntos sobre Arena. Pero en el caso, digamos, de voto simulado, que es la lámina anterior, sí, encontramos que crece un poco más, porque claramente, digamos, si pudiéramos poner la anterior, el ejercicio de voto simulado únicamente se hizo con aquellos que quisieron hacerlo, pero que además... ¿Podemos regresar a la lámina anterior? Eso me está pidiendo Janet, por favor, para hacer, esa es exactamente 43.7. Ahí se amplía la ventaja, ¿me dices? Aquí se amplía la ventaja, pero claramente se hizo únicamente con los que dijeron que iban a ir a votar y los que quisieron hacer el ejercicio. Entonces, digamos que estamos abstrayéndonos de aquellos que dijeron que no iban a ir a votar, y lo que encontramos fue justamente esto. Padre, ¿habrá segunda vuelta? Pues a juzgar por estos resultados, hoy habría segunda vuelta, ¿verdad? No llega ninguno de ellos al 50% más un voto que requeriría, y por tanto, pues se supondría que habría segunda vuelta. Con el voto simulado, lo que podemos ver es el resultado de la gente que va a ir a votar, ¿verdad? Y si vemos que el FMLN está más cerca del 50% de ganar en una primera vuelta, pero todavía le faltan 6 puntos, tiene que crecer, que tendría que crecer. Claro. Ahora, este escenario cambia cuando preguntamos, digamos, qué pasaría en una segunda vuelta, y presentamos escenarios hipotéticos. O sea, frente a la posibilidad de que la segunda vuelta se defina entre Sánchez Serén y Quijano, pues ahí encontramos datos. Es una situación muy cerrada, ¿no? Una competencia muy cerrada, en donde Quijano incluso aparece a la cabeza por más o menos un punto porcentual, pero que obviamente, digamos, ya en el plano de los resultados, podría representar una tendencia muy reñida. Muy bien, vamos a saludar a Tony Cabezas de la Radio 109, vamos a saludarle. Tony está también en el desarrollo de su entrevista a esta hora de la mañana. ¿Cómo te va, Tony? Un gusto conversar contigo nuevamente. Mundiales. Adelante. Y siempre se habla de El Salvador. Hola, Tony, ¿cómo estás? De agricultura familiar, cómo se ha implementado. Tony, ¿no me escucha o sí me escucha? Vamos a ver, ya me estoy viendo en pantalla. Romeo, muy buenos días nuevamente. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, mira, estamos hablando de la encuesta que se dio a conocer el día de ayer. Está el padre Andrea Oliva, que es el rector de la UCA, y está Janet Aguilar, que es la directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA. Hola, muy buenos días y bienvenidos a la señal también de Radio 109. A nosotros nos acompaña Pablo Ochoa, ministro de Agricultura y Ganadería. Estamos hablando, comenzando a hablar... ministerios, por cierto, Janet, ¿o no? En esta oportunidad Solo no. gestión. Solo gestión general. Bueno, estábamos comenzando a hablar sobre, le entregaron un premio ayer por parte de la FAO, de los precios del frijol, vamos a hablar de la cosecha récord de maíz también, y otras situaciones, el tema de la roya, muy importante, la situación del café en nuestro país. Ustedes, obviamente, me imagino, analizando la encuesta que presentó la UCA el día de ayer. Romeo, ¿cuál es, digamos, la gran conclusión general? Bueno, que te lo comente Janet y el padre Andrea Oliva. ¿Cuáles son como las conclusiones generales, ¿no?, de la encuesta, que por cierto están en lo que es el encabezado? La gente tiene una expectativa, sobre la situación del país, en el tema de la delincuencia. Janet, ¿cuáles son esas conclusiones, como dice Tony?
Bueno, en términos generales, digamos a nivel de intención de voto, el FMLN se mantiene a la cabeza con una ventaja de alrededor de 7 puntos porcentuales respecto a Arena. Y esta ventaja viene dada en buena medida al analizar los factores que están asociados a la buena evaluación que se mantiene todavía de la actual gestión gubernamental, y eso incluye una calificación bastante positiva del presidente, una valoración también positiva del candidato a la vicepresidencia de la República, y también el porcentaje de gente que rechaza la posibilidad de que Arena vuelva al poder. Entonces, en otras palabras, digamos, en términos generales, la gente, más que otorgar, digamos, un amplio respaldo a la posibilidad de que el FMLN gane, está más bien rechazando la posibilidad de que Arena retorne. Una pregunta que tiene que ver con los tiempos. Las elecciones son el 2F, el 2 de febrero. ¿Va a presentar la UCA una última encuesta y cuándo es el plazo para presentar este tipo de estudios, no solamente para la UCA, sino que para otras universidades, instituciones que se encargan de medir la opinión pública? Sí, bueno, vamos a cursar una nueva encuesta en enero, en los primeros días de enero, que sería justamente la tradicional encuesta preelectoral, y el plazo es el 17 de enero para presentar, para publicar encuestas. Hay que tomar en cuenta, Romeo, que hay otro elemento adicional que no ha existido en elecciones anteriores, que va a haber un debate presidencial el 12 de enero, no sé si... Que por cierto hay una valoración muy importante en las encuestas, ¿no, padre? Si nos comenta un poco sobre eso. Así es, ¿Qué determinante puede ser un debate? Nosotros preguntamos por el interés de un debate entre la población y si sería importante para decidir el voto, y encontramos que sí, ¿verdad? Que la mayoría de la población, digamos que 2/3 partes, consideran que el debate podría ser muy importante y ayudaría mucho a conocer mejor las propuestas electorales de cada uno de los candidatos y a la hora de poder tomar la decisión a quién votar. Entonces esperamos que este debate pues va a ser algo inédito en El Salvador y que va a dar mayor información a cada uno de los electores para que puedan tomar una mejor decisión. Sobre todo tomando en cuenta que hay un 20 y algo % de indecisos todavía, ¿no? Porque probablemente el debate pueda influir más en este tipo de personas que no han tomado una decisión de por qué votar en las próximas elecciones. De hecho, el 60% dicen que ya tiene su voto decidido, pero hay un 37% que todavía lo está pensando. Entonces, es un número muy importante y puede evidentemente cambiar la correlación de fuerzas, y es posible que el debate tenga mucha influencia en las personas que están decidiendo su voto. Cobra mucha más importancia entonces, no solamente porque va a ser la primera vez, sino que también porque esto podría incidir en estos indecisos, que es un porcentaje bastante importante, ¿verdad? Muy bien, Tony. Sí, padre. No, efectivamente, ¿verdad? Yo creo que el debate va a influir mucho en las personas que todavía no tienen claro su voto. Yo solo quería agregar que es importante, digamos, que se generen este tipo de espacios para que los partidos y los candidatos puedan realmente defender la pertinencia y la viabilidad de estas propuestas, porque realmente muchas de estas propuestas están más de cara a estrategias de marketing político que realmente a resolver los problemas de fondo del país. Tony, sin duda hay bastantes temas sobre agricultura, ¿no? Pero yo quiero hacer una pregunta al ministro adelante, antes de terminar este enlace. Aquí está. Y tiene que ver, ministro, precisamente sobre qué hace el Ministerio, qué hace el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio del Medio Ambiente, pero especialmente el Ministerio de Agricultura, para tutelar o para fiscalizar el uso de químicos que no están permitidos en nuestro país y que tanto daño le están haciendo a mucha gente, sobre todo en la zona costera del país. ¿Tiene alguna especie de verificación, supervisión el Ministerio de Agricultura? ¿Va a hacer trabajo de campo para verificar que los agricultores hagan buen uso de estos químicos o que utilicen, digamos, los mecanismos adecuados, pero además que no estén utilizando químicos que de alguna manera ya están prohibidos? Usted recuerde que hay una lista de los 12 sucios que se le llaman, ¿no? Que es el término que se ha acuñado y que aparentemente se continúan utilizando en el país aun cuando están prohibidos. Bueno, buenos días y un saludo al padre, a la amiga, al Canal 12, a los televidentes del Canal 12. Respecto al uso de químicos en la agricultura, los 12 sucios que se dice no están prohibidos.
hay un decreto en la Asamblea Legislativa que fue observado por el presidente de la República, donde hacía algunas observaciones al decreto en sí, para darle alguna forma de irlo sacando del mercado, pero paulatinamente. No era posible sacarlo de una vez, porque entonces la agricultura se vería diezmada de inmediato. Tal como estaba definido el decreto, no había ninguna posibilidad de usar ningún pesticida, cualquier materia que tuviera componentes de metales pesados salía del mercado, y eso no es posible porque ellos mismos se generan. Por eso fue observado el decreto, y sí, el Ministerio de Agricultura es el que autoriza el ingreso de todos estos agroquímicos. Y naturalmente ninguno que esté prohibido se le da autorización para que sea importado en el país. Por lo tanto, no es que se esté haciendo uso per se de productos prohibidos, sino que están en la lista y que están en proceso de quererse prohibir. Eso es el hecho en sí. Bueno, muchas gracias, ministro. Muchas gracias por su respuesta. Tony, también muchas gracias por haber estado con nosotros a través de este enlace con Canal 2. Un saludo para ti, para tus invitados, y bueno, feliz Navidad, si no los vemos antes, ¿verdad? Muchas gracias. Para igualmente. ustedes también. Nos quedamos aquí nosotros en los estudios de Canal 12 conversando con nuestros invitados, y vamos a ir terminando, Janet, con la pregunta, y padre, con la pregunta de qué tanta confianza tiene la gente en este proceso eleccionario. Cuando leí los datos tenía la impresión, ya para terminar, tenía la impresión de que había más gente que decía que iba a haber fraude en las próximas elecciones, pero ustedes me aclaraban que no, que es al revés, ¿no? Es al revés, hay más confianza, ha disminuido algo respecto a los procesos electorales anteriores. Siempre hay un alto porcentaje de la población, alrededor del 45%, que considera que va a haber fraude, pero en esta ocasión se considera que las elecciones serán limpias por una mayor cantidad de gente. En el 2004 fue solo un 32% que consideraba que las elecciones iban a ser limpias, en el 2009 un 37%, y en cambio en el 2013 un 44% de la población considera que las elecciones serán limpias. Entonces, a mí me parece que el trabajo del Tribunal Supremo Electoral ha ido generando mayor confianza. Hay más confianza en el También es verdad que en esta ocasión, pues el magistrado Walter Araujo ha generado algún inconveniente al Tribunal Supremo Electoral, y la campaña de Arena a decir que habrá fraude, que al no tener Arena una representación en el Tribunal Supremo Electoral eso le puede afectar, ha ido generando en el ambiente una mayor desconfianza, pero la población pues considera en un número mayor que las elecciones serán limpias en esta ocasión. Muy bien, Janet, algo que se quede. Muchas gracias, Janet, por haber estado con nosotros. Sí, pues nada más mencionar que la gente mayoritariamente sigue viendo los procesos eleccionarios como una herramienta útil para generar cambios en el país. Y a pesar de que tienen dudas, inquietudes, pues están insistiendo en la necesidad de que la gente, digamos, marque la diferencia a partir de su voto. Muchas gracias, Janet, por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Padre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Romeo. Yo creo que es bien importante todo proceso electoral para un país, y una cosa que no ha salido pero que deberíamos tener en cuenta, que cuando se preguntó a la población qué es lo que esperaba y que debía hacer en primer lugar el nuevo gobierno, es escuchar a la población. La población no se siente escuchada por los gobernantes y sigue reclamando que lo más importante es que el gobierno escuche a la población. Ciertamente de las grandes conclusiones que tienen ustedes en la primera página de esta encuesta que entregaron recientemente a la población salvadoreña. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos ya para el cierre de Hechos AM de Canal 12. Volvemos. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó